Sí, soy yo, Desdémona. ¿Queréis venir al lecho, mi señora? ¿Habéis rezado esta noche? Si recordáis de algún delito que os deje aún irreconciliada con el cielo y la gracia divina, solicitad pronto el perdón. Ha confesado que se ha servido de ti. ¡Ramero! ¿Le lloras a mi cara? ¡No, Edmundo! Por causas ajenas a nuestra voluntad se comunica que ha quedado vacante una plaza en nuestra compañía. Ya se apagan las linternas de la noche sobre las húmedas cimas de los montes. Sí, montes. Montesco. ¡Romeo! ¡Sí, Romeo! ¡Sí! Romeo, hablemos que aún no amanece. ¡Sí, vete! ¡Un beso! Dame nuevas de ti todos los días, a cada instante. ¡Julieta! ¡Despacio! ¡Disculpe! ¡Es tuya! ¡Agua va! ¿Qué? ¡Ah! ¡Orines! El infierno es húmedo. ¡Aún huele a orines! Ni todos los perfumes de Arabia darán fragancia a estas ropas mías. Engendrarás actores, mas no lo serás mientras viva la reina. Así que... ¡Julieta! ¿Mis hadas madrinas? Esta niña es tonta. Ser esto, todavía ser algo, mientras que siendo Julieta, nada soy. Las únicas tablas que va usted a pisar son las de la horca. ¡No puedo! ¡Ya remediallo! Voy a obedecer y callo. Que bien sé decir no. Gracias, que no digas más gracias, que no digas más gracias. Gracias. ¡Pero que no me toques! No mires y te cebas, te ciegas, y te cebas y te ciegas, porque con Jack te cebaste. Y no mires y te cebas. Y te ciegas, como Telo. ¿Sí? ¡Como utillero! ¿Vas a volver tú a la compañía? ¡Que te calles! ¡Yo soy ¡Cállate! Otelo! ¡Cállate! ¿Quién es Otelo? ¡Dame mis pinturas! ¡Mis pinturas! ¡Corre! Sí, vamos al teatro por las pinturas, Winwood. Bien mi suerte lo dice, mas ¿dónde halló piedad un infelice? Dido y no me deje en la posada ni cuando te queje. Que si dos hemos sido los que de nuestra patria hemos salido a correr aventura, dos, los que entre desgracia y locura aquí habemos llegado, y dos, los que del monte hemos rodado, no es razón que yo sienta meterme en el pesar y no en la cuenta. Hola, buenas tardes. ¿Hay aquí alguna mujer? No. Servidora. Lo que sea, venga, por favor. Pues vamos ya, que encerrada se malogra mi belleza. Leonor Bella, vos con manto y a estas horas. No es griega, señora, pero no entiendo en vos esa lengua. Pues si no entendéis así, entended de esta manera. ¡Tened! ¿Que no habéis de iros? Se llama Los empeños de una casa, es de Sor Juana de Inés, una monja española que, bueno, la verdad que en su tiempo... Aquí solo representamos obras de Sir William Shakespeare. Y no de monjitas españolas. Por ahí comas carne y por la boca mierda. Y papa te veía la madre que te parió porque te veía más pedrado. En la sopa te lo encuentres como garbanzo. Con esa música te entierren sabañones y mal de gamones. ¡Cos de mula gallega! Tenéis coraje. Estáis contratados. ¡Socorro! ¡Qué locura criminal es esta! ¿Criminal? Casi tanto como matar a un rey y casarse con su hermano. ¿Matar a un rey? Vienes a reñirle a tu pobre hijo indolente, que dejando pasar tiempo y fervor no pone por obra tu fiero mandato. ¡Habla, padre! ¡Padre! ¡Oh, padre! ¡What are you talking to me, father! Ya le ha dado. Perdón, ¿Qué va a ser hoy? ¿Pollo o mono? ¡Quita! ¡Déjame! No estás preparado, Edgardo. Verás, interpretar a una mujer es una tarea muy complicada. Está entrada en edad, en carnes, una reina un poco decrépita. Estacio, creo que serías perfecto para hacer de Gertrudis. Pero yo no me sé el papel, tendrá que hacerlo. No pasa nada, improvisa. He puesto oportunidad. Hamlet necesita una capa. Estacio, con esto voy a asarme. Es Dinamarca, señor. No es locura lo que he dicho. Ponme a prueba y yo repetiré mis palabras. Y yo repetiré mis palabras. Y yo repetiré mis palabras. Y yo repetiré... ¡Llora el pasado! ¡Evita tentaciones! ¡Ay, que me la mata! ¡Cambio! ¡O sea, la última vez que me roba un papel! ¿Por dónde íbamos? Te estaba estrangulando. Bien, no se preocupe, estrangule, estrangule. E implorar que le deje socorrerle. ¡Hamlet! Me has partido en dos el corazón. Creo que lo mejor es que tú vuelvas a hacer de Iago.
Y tú hagas de hotel. Wilbur, será una broma, pero... Ni pero, ni pera, ni bad, ni wood, ni how many people. Ni respeto, ni obediencia. Al servirlo, soy yo quien me sirvo. ¡Que la ha denunciado! ¡Vienen por usted! ¡Hay que esconderse! ¡No! ¡Por ahí! ¡Por aquí es esa! ¡La disfrazada de moro! ¡Es una mujer! ¡No es un hombre! Si hay algún crimen que te deje reconciliada con el cielo y la tierra, solicitad pronto el perdón. Buenas tardes, hidalgos. No dejaré de darle si hay motivo. ¡Huya! Estamos entre gente. Buscad pronto un lugar donde satisfaceros o desocupar el escenario. ¡Que todos nos están mirando! Para eso tienen ojos. ¿Dónde está la espada, ¿En qué mano? ¿En qué mano está, ¿Dónde está la espada? Es que una mujer no tiene manos, órganos, afectos. Voy a poner en práctica todo lo que me habéis enseñado. No, por favor, no me mates, no, por favor. ¡Ay, Jesucristo de mi vida! Tú eres niño como yo. Perdón, ya continuamos.